Muy buenos días con todos. Nos encontramos ya en el segundo día de las ponencias de este primer curso teórico práctico de TIVA, bloqueos y RCP en altura a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, organizado por el Servicio de Anestesiología y el Centro Quirúrgico del Hospital San Martín de Porres, Macusani. El día de hoy vamos a contar con la ponencia del doctor Carlos Alberto Carcausto Huamaní. Él es médico, anestesiólogo y terapia intensiva cardiovascular del Instituto Cardiovascular de Lima. Él nos va a dar a conocer el tema de TIVA, TCI, monitoreo cerebral, monitoreo de relajación neuromuscular y mucho más. Al final de las ponencias también se van a estar resolviendo las dudas, las preguntas que ustedes tengan. Bien, entonces vamos a pasar rápidamente a la ponencia del doctor Carlos Huamaní. Muchas gracias. Buenos días con todos, gracias por la presentación y vamos a empezar con la primera charla. Esto está distribuido en 2 días. El primer día vamos a hablar sobre lo que son los sistemas TCI y ya en el segundo día vamos a dedicarnos a lo que es el monitoreo, tanto cerebral como de relajación neuromuscular. Entonces, vamos a compartir la pantalla. ¿Está compartiendo ya la pantalla? Sí. ¿Dónde acá? Perdón. Ya. No sé si me confirman, si me escuchan bien y se puede ver la diapositiva. No. Una diapositiva. Terminamos aquí. Stop sharing. No, está bien. La diapositiva más bien. Ahí ya, bien. Sí. Listo. Bueno, si vamos a empezar a utilizar los sistemas TCI, necesitamos cierta base para hacer anestesia intravenosa con esto. Entonces, las primeras 2 charlas voy a hablar sobre lo que es farmacocinética y farmacodinamia, y en la tercera y en la cuarta charla vamos a hablar ya específicamente de los modelos y los sistemas TCI. Muy bien. Prácticamente todas las charlas que he dado sobre anestesia intravenosa y uso de sistemas TCI empiezan con estos 2 conceptos. Es volumen de distribución y aclaramiento. ¿Por qué empiezo con estos 2 conceptos? Porque son muy importantes y tienen aplicación en todo lo que hacemos cuando administramos anestesia intravenosa. Verán, todo lo que son los sistemas TCI, los sistemas, bueno, y sus efectos propiamente dichos, tienen una base farmacocinética, ¿no? Y eso está principalmente determinado por estos 2 parámetros, valores que vamos a hablar. Vamos con el primero. El volumen de distribución. Antes de empezar con el volumen de distribución, vamos a hacer un esquema general de qué es lo que pasa cuando yo administro una droga. ¿Cuál es el curso natural, por decirlo así, de la droga? Como ustedes entenderán, cuando yo administro una droga endovenosa, inmediatamente ¿eso dónde va a ir? A la sangre, al plasma, ¿correcto? Va a alcanzar una concentración plasmática en algún punto. Muy bien. Este estudio de la relación entre la dosis y las concentraciones que hace la droga lo estudia la farmacocinética. O sea, que estudia principalmente concentración plasmática. Muy bien. Pero la droga no es que se va a quedar en la sangre, va a distribuirse a cualquier tejido que la acepte, ¿sí? Va a haber tejidos en los cuales la droga va a hacer su efecto, va a alcanzar una concentración en un tejido. Si yo pongo, por ejemplo, propofol, va a alcanzar una concentración en el cerebro y va a hacer un efecto. Va a haber algunos tejidos a los cuales el propofol también va a ir y no va a hacer ningún efecto. Puede ser músculo, puede ser grasa, ¿no? Va a estar presente, pero no va a hacer efecto. Y finalmente el propofol puede ir a algún tejido en los cuales, o el cual, tenga una función de aclaramiento y eliminación, es decir, lo va a metabolizar. Por ejemplo, el hígado. El propofol llega al hígado y acá, en ese tejido, va a producirse este fenómeno, ¿sí? Muy bien. Básicamente, lo que estudia la farmacodinamia, estudia la relación que hay entre la concentración plasmática
y con la concentración en un tejido objetivo, que es lo que nos interesa, el efecto propiamente dicho. Muy bien. Finalmente, nosotros sabemos como anestesiólogos que cuando nosotros administramos un medicamento, no es que haya un efecto de inmediato, sino existe un cierto retraso. ¿Sí? Y eso lo estudia una parte de la farmacología que se denomina biofase. Muy bien. ¿Por qué nos interesa tanto estudiar las concentraciones, especialmente plasmáticas de una droga? Nos interesa muchísimo, porque en primer lugar, cuando una droga entra al torrente sanguíneo, va a equilibrarse con los diferentes tejidos. Es decir, si yo sé cómo se comporta la droga en la sangre, más o menos puedo intuir cómo va a equilibrarse con el resto de tejidos. ¿Ya? Y la otra cosa que es mucho más importante es que yo puedo medir la concentración de una droga en la sangre, no así en los tejidos. Cuando hacen los estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos, uno toma muestras sanguíneas y no toma muestras del cerebro, ¿me entienden? Entonces, la única parte del cuerpo que nosotros podemos hacer mediciones es la sangre. Entonces, nos interesa muchísimo conocer las concentraciones plasmáticas de lo que nosotros vamos a administrar. Muy bien. Ahora, este seguirá siendo uno de los gráficos más didácticos que existe sobre cómo se comporta una droga en el cuerpo, después que yo administre un solo bolo. Verán, cuando yo administro un bolo aquí, endovenoso de una droga, inmediatamente esta va a entrar al torrente sanguíneo y va a circular, ¿verdad? O sea, va a haber una gran concentración de la droga dentro de la sangre, ¿sí? Esto yo lo puedo representar en este gráfico, como ustedes ven acá, un gráfico tiempo versus concentración de la droga, y yo veo, como os he dicho, la concentración de la droga es alta al inicio después de un bolo, y eso se representa aquí. Al inicio después de un bolo, la concentración de la droga es alta. Pasan segundos y esta concentración va a decaer rápidamente. ¿Por qué decae rápidamente? Va a decaer rápidamente por esta razón. Va a decaer porque la droga va a empezar a distribuirse, ¿sí? Va a ir a los tejidos que lo van aceptando. Entonces, rápidamente cae la concentración de la droga. Y la concentración en los tejidos empieza a incrementarse. ¿Cómo yo lo veo en el gráfico de aquí? Pues yo veo que al inicio, si bien la concentración de la droga es alta en la sangre, en los tejidos, lentamente va incrementando. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Acá tengo una pregunta. La cita Liz, creo. A ver, por favor. Señorita Liz. Oh. Creo que ya no tiene la pregunta. Ya, muy bien. Quisiera confirmar, por favor, ¿se escucha bien lo que estamos hablando? ¿Pueden ponerlo en el chat? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias, Marlita. Perfecto. Ya, sí, estaba asustado porque no se escuchara. Sigamos. Hasta el momento, esa es la pequeña introducción. Entonces, ahora vamos a lo que hemos, al primer concepto que yo necesito que ustedes entiendan, porque tiene muchísimo que ver con la dosificación de nuestros medicamentos. Ya, volumen de distribución. ¿Qué es lo que pasa cuando yo administro una droga a un cuerpo? Verán, para eso tengo que hacer una analogía. Yo tengo una ampolla de propofol, la que ustedes conocen, ¿ya? Viene 200 miligramos. Yo sé que los anestesiólogos y los pacientes la conocen a la ampolla, eso no es problema, ¿ya? Yo como sé que esta ampolla tiene 200 miligramos, ¿qué he hecho para...? Ah, demasiado eco, debe ser por la señal. Bueno, con el eco sí van a disculparme, no voy a poder porque es un ambiente cerrado. Vamos a ver en las siguientes charlas, vamos a ver si se puede mejorar. Bueno, yo como sé que este propofol tiene 200 miligramos, ¿qué he hecho para llegar a esa conclusión? Pues fácilmente, yo veo que el propofol viene al 1%, ¿sí?
10 miligramos por mililitro, y yo sé que tiene 20 mililitros, ¿verdad? Entonces yo multiplico la concentración del propofol por su volumen y me sale la cantidad de droga que hay de propofol. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo hago esto en un ser humano? Hago el mismo cálculo. En este caso yo voy a hacer algo al revés. Pongo 200 miligramos de propofol a un cuerpo y después le tomo la concentración de propofol en un tiempo determinado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo le pongo los 200 miligramos de propofol y tomo una muestra sanguínea y me sale que la concentración de propofol es 0.04%. O sea, 0.04 miligramos por mililitro. ¿Correcto? Y yo hago el mismo juego. Concentración por volumen igual masa. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo la concentración en el cuerpo humano? Sí. ¿Tengo el volumen? Ah, eso no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Lo calculo con una regla de 3 simple, ¿verdad? Y me va a salir que el volumen de distribución del propofol es aproximadamente 5 litros. Entonces, como ustedes entenderán, este concepto de volumen de distribución es un concepto más matemático. Es como cuando yo administro una droga y cuando hacen los estudios y ven las concentraciones, tienes que justificar en cuánto se diluyó la droga para que alcance cierta concentración en determinado tiempo. Porque ustedes entenderán que el cuerpo humano es muy heterogéneo, ¿ya? Pero a pesar de esta simplificación de eso, funciona, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho de otra manera, verán, como hemos dicho, como hemos visto anteriormente, el volumen de distribución tiene relación con la masa administrada de la droga y la concentración que alcanza. ¿Cómo nosotros aterrizamos el concepto? Pues fácil. El volumen de distribución equivale a la dosis que yo administro dividido la concentración plasmática que yo quiero que alcance la droga. Entonces, ¿qué nos falta para yo completar la idea? Fácil. Que yo puedo calcular la dosis de una droga si yo sé su volumen de distribución y si yo sé la concentración plasmática que yo quiero. Ahora, ustedes verán que existe, ya está descrita bastante bien en la farmacocinética y los parámetros farmacocinéticos de las drogas. Por ejemplo, el caso más que vamos a ver más es el propofol. El propofol, ya sabemos que las concentraciones terapéuticas para que un paciente esté en anestesia general varían entre 2 a 5. Yo sé por teoría y por los estudios que el volumen de distribución es 300. Entonces, si yo quiero que el propofol alcance una concentración, póngase de 4, ¿no? Microgramos por mililitro, ¿cómo hago el cálculo? Pues no se olvide que la dosis es igual a ¿qué? Al volumen de distribución por la concentración plasmática. Entonces, lo único que hago es multiplicar 4 por 300 por el peso del paciente y me va a salir más o menos la dosis que yo requiero de propofol para alcanzar una concentración compatible con anestesia. ¿Correcto? Entonces, para eso nos sirve el volumen de distribución. Nos hace entender la relación que hay entre nuestra dosis y la concentración plasmática que va a alcanzar la droga. Muy bien. Existen también parámetros farmacocinéticos para todas las drogas que ustedes pueden imaginarse. Por ejemplo, si tú comparas el remifentanil, tiene un volumen de distribución de 200 mililitros por kilogramo, versus, ¿dónde está? Pues vamos a poner al fentanilo, ¿no? Y viceversa. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué los volúmenes de distribución son diferentes en las drogas? Ya. No, disculpa, que están tocando la puerta. Ya. ¿Por qué algunos de distribución son grandes y otros pequeños? Porque, a ver, si vamos a usar el sentido común, yo le meto 1 gramo de cierta droga a mi cuerpo y se debería disolver igual que cualquier gramo de otra droga, ¿verdad? Y debería alcanzar la misma concentración. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa eso? Pues es muy simple. Que la droga, cuando está en la sangre, no es que se queda dentro de la sangre. La droga tiene unión a proteínas, tanto plasmáticas
y tanto tisulares. ¿Me entienden? Entonces, la droga va a salir del torrente sanguíneo por una proteínas, especialmente las tisulares, y va a ser como que extraída, y va a quedar menor droga dentro del torrente sanguíneo. Entonces, depende de las propiedades de la droga, cuánto se distribuye. Mientras más lipofílica sea la droga, más fácil que salga del torrente sanguíneo a tejidos grasos, ¿verdad? Es por eso que las drogas tienen diferentes volúmenes de distribución, porque todas tienen características físico-químicas y adherencia a proteínas diferentes. Muy bien. Hasta ahí se ha entendido, a ver, pueden poner por el chat, se ha entendido ¿cómo se llama? El concepto. A los chicos que están atentos, pongan por el chat. No quiero hablar solo, por favor. Hola. Ya, gracias. Gracias, Sánchez. Perfecto. Muy bien. Vamos con el segundo concepto. El segundo concepto es el aclaramiento. Ya. ¿Qué es el aclaramiento? Ustedes ya más o menos van intuyendo qué es el aclaramiento. El aclaramiento es la capacidad que tiene el cuerpo por varios mecanismos, principalmente metabolismo y excreción, de desintoxicarse de cierto medicamento. Recuerden que todos los medicamentos que administramos para el cuerpo son sustancias extrañas y obviamente tienen que desintoxicarse. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema exclusivamente para eso, ¿no? Puede ser uno, puede ser varios, dependiendo de las características de la droga. Entonces, todo lo que tenga que ver con metabolismo y excreción, toda esa capacidad interna que tenemos se denomina aclaramiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de un torrente sanguíneo, de un vaso sanguíneo que entra, pongas acá, que es el riñón, ¿ya? Este es el riñón. Este cuadradito azul es el riñón, por aquí entra la sangre, pasa por el riñón y sale la sangre. Viene una concentración arterial, una concentración venosa y el flujo sanguíneo está determinado por Q. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Verán, cuando yo administro una droga, la droga va a estar en una concentración alta en la sangre, ¿verdad? Va a pasar por el riñón y el riñón tiene una capacidad interna de desintoxicar esto. Va a extraer la droga y cuando sale la sangre, ya por la concentración venosa, va a haber menos droga. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a aclarar una cosa. La capacidad que yo tengo de extraerlo, acá, se denomina aclaramiento. Pero, ¿cuánta droga yo he sacado del torrente sanguíneo? Eso se denomina eliminación. Si bien ambos son tienen muchas similitudes, no son conceptos iguales. Una cosa es aclaramiento y otra cosa es eliminación. ¿De qué depende la eliminación? La eliminación depende del aclaramiento y depende de otra cosa muy importante que se puede ver en el gráfico, de la concentración de la droga. Porque si ustedes recuerdan en la parte anterior, yo no tenía ninguna droga. He extraído algo, no he extraído nada, pero tenía la capacidad, sí tenía la capacidad. Muy bien. ¿Y acá qué pasó? Acá yo tenía la capacidad y había droga. Ah, ya. Y extraje la droga. Esto es eliminación. Muy bien. Entonces, recuerden, el aclaramiento es una capacidad que nosotros tenemos de purificar, desintoxicar, ¿no? Y se mide en volumen por unidad de tiempo. ¿Cuántos mililitros de sangre puedo desintoxicar por minuto? Mientras que eliminación ya es una cuantificación de cuánta droga hemos eliminado. Es decir, unidad de masa, miligramos por unidad de tiempo, minutos. ¿Cuántos miligramos de propofol he eliminado por minuto? ¿Por qué nos interesa tanto conocer la eliminación? Pues ustedes entenderán. Como les decía, la eliminación tiene muchísimo que ver con el aclaramiento y el otro factor muy importante es la concentración plasmática. Mientras más droga hay en el cuerpo, más funciona este sistema. Y eso es lógico. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo sé que tengo el aclaramiento de una persona para un medicamento de 1 litro por minuto, ¿ya?
Esa es mi capacidad de desintoxicar, 1 litro por minuto. En un momento, la concentración de la droga va a ser 1 gramo por litro, y en otro momento va a ser 10 veces más, 10 gramos por litro. ¿Ok? Si yo quiero calcular la eliminación en ambos casos, lo único que hago es multiplicar aclaramiento por concentración plasmática, 1 por 1, 1. Elimino litro, litro, y me sale que estoy eliminando 1 gramo por minuto. Mientras que en el caso 2, tengo 10 veces la concentración. 10 por 1, 10, litro por litro, y me sale que en este caso estoy eliminando 10 gramos por minuto. Es decir, a pesar que tengo el mismo aclaramiento, dado que las concentraciones son diferentes, en un escenario elimino menos y en un escenario elimino más. Muy bien. ¿Por qué nos sirve conocer esto? Según el modelo hidráulico, este cilindro representa nuestro cuerpo, este caño representa las drogas que yo administro y este caño de salida representa lo que se aclara y elimina. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Si yo ya tengo la concentración de una droga estable, yo quiero mantenerla, por ejemplo, yo he logrado dormir al paciente con propofol y le estoy manteniendo dormido. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esto se mantenga estable? Pues con el gráfico se ve bien. Todo lo que se pierde se tiene que reponer. De esta manera yo mantengo esta concentración estable. Es por eso que nos importa mucho calcular la eliminación, porque si yo quiero calcular la dosis de mantenimiento de una droga, es la misma fórmula de la eliminación por este hecho. Yo repongo lo que elimino, eso es lo que yo tengo que mantener. ¿Y cuál es la fórmula? Aclaramiento por concentración plasmática. Entonces, les doy un ejemplo rápido para pasar el tema y cuajar el esto. Verán, yo sé que el remifentanilo, por teoría y por los estudios, tiene un aclaramiento de 40 mililitros por kilogramo por minuto. ¿Correcto? Eso es por teoría. Yo ya he estado dando anestesia con remifentanilo y he alcanzado una concentración de 0.05 microgramos por mililitro. Yo ya tengo, dentro de mi cilindro, ya tengo la concentración de remifentanilo que quiero. ¿Correcto? En un paciente de 70 kilogramos. Muy bien. Ahora yo quiero mantener esa concentración. ¿Qué hago? Dosis de mantenimiento, que es la misma forma de eliminación, es aclaramiento por concentración plasmática. Ya tengo el aclaramiento, ¿no? 40 mililitros por minuto. Ya tengo la concentración, 0.005 microgramos por mililitro, y me sale este producto. La dosis de mantenimiento que yo tengo que dar es 0.2 microgramos kilogramo minuto. Para los que ya manejan remifentanilo entenderán que esa es una dosis razonable para mantener el remifentanilo. Entonces, de esa manera, tú puedes calcular la dosis de mantenimiento. Entonces, como ustedes comprenderán, las dosis que yo administro anestesia, las recomendadas, no es que salgan así de la nada. Todas tienen que ver con el volumen de distribución, y el mantenimiento tiene que ver mucho con el aclaramiento. Muy bien. Igual para propofol, tanto como hay un volumen de distribución de propofol y concentraciones recomendadas, también hay aclaramiento. Entonces, si yo multiplico el aclaramiento por la concentración objetivo de mi droga, puedo calcular qué dosis tengo que dar para mantener mi propofol en un nivel estable, entre comillas, ¿ya? La cosa es un poco más compleja de lo que parece, pero bastante tenemos con esto. Muy bien. Para terminar esta parte y ver un par de gráficos, les quiero hablar sobre el modelo hidráulico que vamos a ver después. El modelo hidráulico es una manera de simplificar la fisiología humana. Como ustedes entenderán, esa fisiología es bien difícil. Entonces, ¿qué es lo que se han hecho? Es simplificar matemáticamente, usar modelos para explicar qué pasa con la droga en nuestro cuerpo, y de esa manera poder hacer cálculos, poder hacer dosificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Según el modelo hidráulico, este cilindro de aquí representa el volumen de distribución. ¿Sí? Todo el volumen, donde se distribuye la droga. Perfecto. Cuando yo administro una droga que es este líquido,
va a alcanzar una altura. La altura tiene relación con la concentración de la droga. A más altura, mayor concentración, a menor altura, menor concentración. Perfecto. Y este caño de salida, no se olviden, aclaramiento, eliminación. Perfecto. Muy bien. Y lo que yo ingreso es lo que yo estoy perfundiendo. Y finalmente, ya si somos muy acuiciosos en ver, van a ver una línea al medio así punteada, que más o menos es prácticamente la mitad. Eso quiere decir, y tiene relación con ¿qué? Con el tiempo de vida media. O sea, ¿cuánto tiempo demoras en bajar a la mitad? Tiempo de vida media. Perfecto. Ahora, vamos a ver. Eso ha sido nuestra subparticipación. Verán, en este ejercicio, a ver si me han entendido, tengo 3 cuerpos diferentes, ¿verdad? Tenemos 3 volúmenes de distribución iguales, pero su aclaramiento es diferente. En uno es poquito, en uno es más grande, más amplio, y en uno ya es todo un chorro. Yo pregunto, basado en este modelo hidráulico, ¿en cuánto tiempo demorará más en bajar a la mitad la concentración de la droga, de acuerdo a lo que están mirando? ¿Cuál es el que demorará más en bajar a la mitad? ¿En el caso A, en el caso B o en el caso C? A ver, por favor, sus respuestas al chat. A ver, vamos, 2, A, un par más, 3. ¿Seguros? ¿Están seguros? ¿Qué será? Está bien, sí. Doctora Sofía, un saludo. Ya, sí, pues, es obvio. Yo tengo acá, si bien ambos tienen casi lo mismo, prácticamente lo mismo, pero aquí es un goteo pequeño, por lo tanto vas a demorar más. Perfecto. Segundo gráfico, que es bastante educativo. Tengo igual 3 cuerpos diferentes, solamente que el volumen de distribución ya varía. En uno el volumen de distribución es pequeño, en uno es un poquito más grande, y este ya es inmenso, pues, ¿no? Pero el aclaramiento va a ser igual en todos. ¿Correcto? Muy bien. Yo pregunto, ¿en cuál de los 3 casos demorará más en bajar a la mitad la concentración? ¿En el caso A, en el caso B o en el caso C? A ver, sus respuestas al chat. C, C. Están ganando la C. C. Ah, ya. Sí han entendido el concepto. Sí, pues, visualmente yo veo que acá tengo bastante droga, bastante, muy amplio. Y si yo comparo los 3, obviamente aquí va a demorar más que obviamente este punto de acá. Perfecto. Entonces, ahora vamos a aterrizar los conceptos que hemos dicho, y a veces cuando tú lees los libros de farmacología no tiene mucho sentido, pero ahora con toda esta explicación va a tener más sentido. Verán, mientras menor sea el aclaramiento de una droga y mayor sea el volumen de distribución, será más lenta la eliminación de la droga. El ejemplo, ¿no? Mientras más se distribuya la droga y menos sea la aclaración, demorarás mucho más en llegar a la mitad. Por ejemplo, si hablamos de opioides, fentanilo. Fentanilo es bastante lipofílico, se distribuye bastante, dura muy poco en la sangre porque se acumula, tengo que dar bastante dosis, y el aclaramiento es menor en comparación a su amigo. ¿Cuál es su amigo? Remifentanilo. A pesar que por teoría ambos teóricamente tienen la misma potencia, las mismas concentraciones, no los manejo igual. ¿Por qué? Porque remifentanilo tiene un volumen de distribución pequeño, un aclaramiento amplio. Por lo tanto, ustedes entenderán que su eliminación será mucho más rápida. Es por eso que el remifentanilo tenemos que sí o sí darle una infusión continua, mientras que el fentanilo no necesariamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Entonces, como ustedes comprenderán, el tiempo de vida media de una droga tiene muchísima relación, es más, es una fórmula, una constante, logaritmo natural de 2, por el volumen de distribución entre el aclaramiento. Si ustedes entienden el concepto de volumen de distribución y aclaramiento, pueden también intuir cuánto va a ser el tiempo de vida media de una droga. Drogas que tienen volumen de distribución amplio van a demorar más en caer su concentración, ¿verdad?
Muy bien, continuemos. Entonces, como les decía, el tiempo de vida media de una droga depende mucho del volumen de distribución y aclaramiento. Afortunadamente, ya todo esto está estudiado, así que no hay mucho que teorizar, sino solamente, a ver, porque todas las drogas ya tienen dosis recomendadas de acuerdo al volumen de distribución, ya tienen el aclaramiento bien determinado, tiempos de vida media, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo interesante? Que interesante que prácticamente todos los cuadros que se hacen sobre farmacología de una droga son hechos para una sola droga, para una sola dosis endovenosa. ¿Qué quiere decir? Que si yo administro una segunda dosis en bolo, ya no van a ser los mismos parámetros. Esta farmacología simple que tenemos es solamente para una sola dosis endovenosa. Entonces, ¿qué pasa con la farmacología cuando nosotros damos una perfusión? Ya puedo hablar de tiempo de vida media. Les doy un ejemplo. Si yo pongo un relajante neuromuscular rocuronio en el minuto 0, espero 40 minutos, doy un refuerzo. ¿Durará el mismo 40 minutos? ¿Variará? Sí, no. Y si después de 5 o 6 horas sigo dando bolos de rocuronio, ¿tendrá el mismo tiempo de vida media? Pues no. Entonces nosotros tenemos que ir adelante en farmacología para seguir la farmacología cuando damos una droga endovenosa. Y entonces salió un concepto que tienen que conocerlo, que es el tiempo de vida media, lo mismo, sensible al contexto, que no nos engañen. Es tiempo de vida media cuando doy una perfusión continua. ¿Ya? Es el mismo concepto de tiempo de vida media. Y sensible al contexto cuando doy una perfusión continua. ¿Y por qué contexto? Porque mientras más tiempo pase, mayor va a ser el tiempo de vida media. Y entonces, por ejemplo, miren este gráfico bien bonito. Acá dice la duración de la perfusión. 100 minutos, 200, 300, 400, 500, 600. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí, no. ¿Cuántos minutos demoras en disminuir, después que yo suspendo la droga, al 50% la concentración? ¿Correcto? 50%. Ok. Muy bien. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, Propofol en perfusión continua, que recuerden que tienen un aclaramiento más rápido que el resto de hipnóticos, versus midazolam. Midazolam. Por ejemplo, si yo al midazolam suspendo la perfusión a los 100 minutos, ¿sí? ¿Cuántos minutos demora en bajar el 50%? Pues más o menos 30, 25. Pero si es con Propofol, ¿cuántos minutos? Pues efectivamente yo creo que menos de 10. Pero ¿qué pasa si yo doy una perfusión de 300 minutos, una cirugía bastante larga con midazolam? ¿Cuántos minutos demora en bajar la concentración de la mitad? Pues es un montón de tiempo. Tranquilamente llega a 80 minutos. Mientras que en Propofol, pues sí, aumenta un poco, pero no es dramático. Por lo tanto, con ese concepto, si yo doy drogas de infusión continua, ¿qué voy a buscar? Drogas que tengan un tiempo de vida media, es decir, el contexto menor. Entonces, como ustedes comprenderán, en el intravenosa activa, Propofol es la estrella, hasta el momento. Acá venga y lo destrono. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida media, sensible al contexto, es mucho menor. Y en opioides, ¿quién es el que manda? Remifentanil. Muy bien. Vamos a ver una aplicación del volumen de distribución en un caso extremo, que son los pacientes obesos. Tranquilamente una mujer de 25 años, obesa, índice masa corporal más de 40, que no quiere anestesia regional, y también va a ser bien difícil meterme ahí, quieren ser general. ¿Podré seguir con este razonamiento, calcular el volumen de distribución, multiplicarlo por la concentración? Pues la respuesta que nos sale a la vista es, y con los que tienen práctica clínica, es no. Yo no puedo dosificar a un obeso mórbido igual que un paciente no obeso. ¿Por qué? Porque los pacientes obesos mórbidos tienen una contextura diferente a los pacientes, entre comillas, normales. Si bien tienen mayor masa magra en términos absolutos, en proporción tienen muchísima mayor grasa. Recuerden que la grasa, si bien puede acumular medicamentos, no es activa metabólicamente, ¿no?
tienen volumen sanguíneo mayor total para mantener todo su peso, mayor gasto cardíaco en términos absolutos. Por lo tanto, es mucho más difícil calcular tanto el volumen de distribución como el aclaramiento. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, existen muchos pesos que se han utilizado para administrar las drogas. Entonces, les voy a decir algo muy importante. Depende de la droga cuál es el peso mejor para dar en obesos. Algunos dan peso total, otros peso ideal, depende muchísimo del tipo de droga y cómo se comporte. Existe peso total, existe peso magro. Recuerden que la fórmula de James es una fórmula antigua y no debería utilizarse actualmente y lamentablemente está incorporada en los modelos comerciales. Existe el peso ideal, peso libre de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos para Propofol, ahí existe un peso que se llama peso corregido. El peso corregido es un porcentaje del peso ideal más el 40% de la diferencia entre el peso real del paciente menos el peso ideal. Y el peso ideal yo lo calculo con el índice de masa corporal, multiplico 22 o 26 por raíz al cuadrado y me sale el peso ideal, ¿no? Entonces, es una manera, como decía, es una manera de más o menos nosotros corregir este problema que tengo en calcular el volumen de distribución, especialmente en esos pacientes. Es una manera práctica. Después vamos a ver ya un poco más su aplicación, pero eso es solamente para decirles de que tengan mucho cuidado con el volumen de distribución que puede cambiar de acuerdo a la contextura del paciente. Inclusive también en un mismo paciente puede cambiar, por ejemplo, si yo tengo un paciente chocado con noradrenalina, en shock, el volumen de distribución va a ser muchísimo menor. Entonces, ese volumen de distribución ustedes tienen que tener en cuenta ese concepto cada vez que dosifiquen a sus pacientes, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, hablando de Propofol, ya después vamos a ver con mucho más detalle esto, como les decía. Por ejemplo, el modelo de March, que es un modelo farmacocinético de Propofol, solamente tiene una covariable que es peso. ¿Sí? Enfóquense solamente en esto, esa es la fórmula. Por lo tanto, yo a un obeso mórbido no le puedo poner su peso real porque sé que me va a ir mal. Normalmente va a sobredosificar, porque como les decía, si bien tiene más peso, no todo es metabólicamente activo. Y por lo tanto, usar el peso corregido en este modelo ayuda muchísimo y lo hace mucho más manejable. ¿Correcto? Muy bien. Esa sería la última diapositiva de la primera exposición. Ajá. ¿Alguna pregunta que tuvieran antes de pasar al siguiente módulo? Ya. Ah, ya. Tienen que hablar sin mascarilla. Bueno, sí, pues está cerrado. ¿Me escuchan ahí? Ya. Muy bien. Formulen sus preguntas. Denme un minuto para hacer algo y ahorita regreso para ver también lo del eco. A ver. Ya. Sí. Muy bien, ya regresé. En pacientes alcohólicos, que el paciente alcohólico tiene otras, es mucho más complejo porque tienes que manejar primero el problema de la abstinencia, es un manejo un poco diferente, tal vez lo podemos ver después, pero así en farmacocinética depende mucho. En realidad hay un problema con los alcohólicos y que se ve frecuentemente, que es
¿cómo se llama? A veces son bien resistentes, especialmente las benzodiazepinas, pero con propofol no pasa eso. No se preocupe. Ya. Muy bien. Vamos con el segundo tema. Hablamos con lo que es... El segundo tema nos habla sobre biofase y farmacodinámica. Vamos a completar la farmacología, porque hemos hablado de farmacocinética. Recuerden que el volumen de distribución y el aclaramiento tiene mucho más que ver con la farmacocinética. Denme un segundito, porque hay mucho eco acá. Lo voy a cerrar ya. Sí, aquí hay reverberancia también, van a disculpar. No voy a tener que cerrar la puerta. Muy bien. Vamos a ponernos en contexto de farmacología y vamos a explicar un concepto que nos ayuda muchísimo en lo que es entender los modelos farmacodinéticos, que es la histéresis, y su representación en constantes, que es la KE0 o KEO. Verán, hemos hablado que cuando yo administro una droga, aquí está, va al torrente sanguíneo y alcanza una concentración plasmática, ¿verdad? La parte de la farmacología que lo estudia es la farmacocinética. Muy bien. Hemos hablado que cuando la droga, después de un retraso que es explicado por la biofase, llega a su receptor, va a ocasionar un efecto, ¿verdad? El efecto propiamente dicho le interesa muchísimo a la farmacodinámica. Ya completamos toda la farmacología que nos interesa, por lo menos, para utilizar los sistemas TCI y los modelos farmacocinéticos farmacodinámicos. Muy bien. Todo lo que yo les digo tiene una representación. Ustedes pueden verla de manera esquemática. Yo me imagino mi droga que entra a la sangre, cómo se distribuye a los tejidos, cómo se aclara, ¿verdad? Yo también puedo ponerle en otro tipo de gráficos, como las curvas que les decía, tiempo y concentración. Al inicio, después de un bolo, la concentración va a ser alta de una droga, va a caer rápidamente porque se distribuye, y posteriormente, obviamente, con más tiempo, los sistemas de aclaramiento y eliminación van disminuyendo la concentración de la droga. Y finalmente, yo también puedo hacer una fórmula que explique todo esto. Cuando hablamos de biofase, puedo interpretarla de la misma manera. Me imagino que la droga está en la sangre y hay un retraso porque tiene que pasar el endotelio, los tejidos, y tiene que llegar a su receptor, ¿sí? Para que recién haga el efecto propiamente dicho. Entonces yo ya tengo dos curvas, una concentración en la sangre plasmática y una concentración en el tejido. Y vamos a llamarlo concentración en el tejido efecto o sitio efecto, porque es lo que nos interesa. Muy bien. También puedo calcular esto en una fórmula. Muy bien. Y cuando la droga ya llega a su receptor, hace un cambio conformacional, sea canales iónicos, sea proteínas G, etc., etc. Y va a ocasionar un cambio. Este cambio o este efecto, yo no voy a medir la concentración de la droga allí. Yo más o menos hago una correlación de la concentración por el efecto propiamente dicho. Es decir, desde que no haya efecto hasta que alcance una concentración en el tejido, hasta que haya un efecto, hasta que alcance un efecto máximo. ¿Y con qué lo correlaciono? Con la concentración de la droga. A mayor concentración, mayor efecto. También puedo utilizar la fórmula, la ecuación de Hill para calcular esto. Muy bien. ¿Nos interesa muchísimo conocer las curvas de efecto? Sí. ¿Por qué? Porque si yo sé las concentraciones de la droga en las cuales tiene un efecto mínimo y sé la concentración de la droga donde tiene un efecto máximo, yo me manejo en esas concentraciones y en estas dosis. Y estamos hablando de rango terapéutico, ¿correcto? Yo sé que dar más droga no va a hacer más efecto, y yo sé que dar menos droga no voy a tener efecto. Muy bien, eso vale para todos los medicamentos. Y recuerden que cada efecto de una droga tiene su propia curva farmacocinética. Por ejemplo, si yo hablo de propofol, tengo una curva para la hipnosis
tengo una curva para la depresión cardiovascular, tengo una curva para el apnea. No sé si me dejo entender. O sea, una droga que tiene varios efectos, cada efecto tiene su propio rango. Muy bien. Entonces, para completar el esquema, recuerden que cuando yo hablo de concentración plasmática es fácil de entender. La concentración de la droga en la sangre, facilísimo. Pero cuando hablo de concentración-efecto, ahí viene el tema. ¿Qué es concentración-efecto? Y como les digo, en los tejidos yo no saco una muestra y mido la concentración. Es imposible, es heterogéneo. No es válido. Entonces, ¿qué hago? Yo correlaciono una concentración plasmática en equilibrio de una droga con el efecto propiamente dicho. Es decir, yo mido la respuesta y yo lo correlaciono con las concentraciones. Y más o menos a esa correlación, con eso calculamos las concentraciones de sitio-efecto. Muy bien. Existen fórmulas para lo que les estoy hablando. Y algo que me he olvidado de explicarles y que ustedes ya han visto de manera gráfica es esto, que siempre las concentraciones de la droga en la sangre van a ser, los cambios van a ser, van a ser como un predecesor a los cambios que hay, a la droga que hay en los tejidos, porque tarda un tiempo en equilibrarse. Eso es válido cuando yo hago una inducción o un bolo, y eso es válido también cuando hay una inducción. O sea, conclusión, la concentración en el efecto siempre va a ser retrasada con la concentración plasmática. Y este es un ejemplo bien práctico sobre un efecto que nosotros podemos medir, que es el monitor BIS. El monitor BIS, como ustedes, para los que no lo conocen, es un monitor de electroencefalograma procesado, que vamos a ver mañana, ¿no? Que correlaciona la morfología de las ondas y les da un índice que va entre 100 a 0. 100 es compatible con un electroencefalograma de un paciente despierto, y 0 es una línea isoeléctrica. Y donde nosotros nos manejamos en anestesia o recomienda la casa es 60-40, en los cuales nosotros vemos un patrón típico de alfa-delta. Muy bien. Lo importante es que ustedes sepan que yo puedo cuantificar el efecto de cierta manera. En un índice que me viene de 100 a 0. 100 no hay efecto y 0 tengo el mayor efecto posible. Entonces, conforme yo aumento la concentración de mi droga, tanto acá como acá, yo veo que tengo un efecto biológico. Y ese efecto biológico lo estoy midiendo, en este caso con BIS, que yo veo que mi BIS va a caer de 100 hasta 0. Esta es una curva de concentración-efecto. No es muy didáctica y es por eso que normalmente se le cambia de escala a una escala logarítmica. Y ustedes ven claramente esta S, que ustedes seguro la han visto en varias, no solamente en farmacología, sino por ejemplo en la curva de disociación de hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos permite convertir? ¿Para qué nos sirve convertir esta curva acá? Para manejar lo que yo les decía. El rango, se ve mucho mejor el rango terapéutico de la droga. Muy bien. Entonces, redondeando, y voy a repetir de nuevo esto hasta que se les quede, yo administro un bolo de una droga, la concentración plasmática es alta inicialmente y va cayendo por la distribución, principalmente. Distribuye los tejidos, perfecto. La concentración en el tejido demora en llegar, porque tiene que pasar todo esto, y va a demorar en llegar a la concentración en el tejido, pero al final va a equilibrarse. Y si yo no doy más droga, todo esto va a caer. ¿Por qué? Porque hay aclaramiento de eliminación, y la droga va a caer en la sangre y posteriormente va a caer en los tejidos. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de una perfusión de propofol. Yo estoy metiendo propofol a un paciente a esta dosis, 10 miligramos kilonamol. La concentración roja que ustedes ven es la concentración plasmática. ¿Yo cómo sé que es plasmática? Porque es siempre la primera en ascender. Siempre los cambios plasmáticos van a ser previos a los cambios en la concentración en los tejidos. Y esa curva verde que ustedes ven es la concentración en el tejido. Entonces, cuando yo administro una droga a una sola dosis,
la concentración en la sangre aumenta y después aumenta la concentración en el tejido. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que cuando yo pongo Propofol a 10 miligramos kilo-hora, ¿el paciente se va a dormir inicialmente? Pues no, porque la concentración en su tejido va a demorar en llegar. Primero tienes que alcanzar una concentración plasmática razonable, compatible con hipnosis, y después, ya cuando se equilibraron, cuando se equilibra, recién en ese momento el paciente va a empezar a tener hipnosis. ¿Correcto? Y el efecto inverso pasa cuando yo suspendo la infusión. Suspendo, cae la concentración plasmática y cae la concentración en el tejido. ¿Y eso cómo lo interpreto? Pues es fácil. Si yo estoy dando anestesia a un paciente y le corto el medicamento, ¿acaso despierta de inmediato? No. La concentración plasmática del medicamento la concentración de efecto del medicamento tiene que bajar a un nivel que permita que el paciente pueda emerger de la anestesia. ¿Sí? Entonces recuerden siempre, hay un retraso tanto al inicio como al final. ¿Sí? No se olviden. Es muy diferente la cinética del inicio que la cinética del final. Tal es así que a una misma concentración plasmática puede haber diferentes concentraciones de efecto de acuerdo a cuánto tiempo ya hemos administrado la droga. Muy bien. Y entonces, ¿yo cómo calculo, cómo puedo intuir cuánto demora esto? Y para esto se acuñó el término, o lo que se llama estéresis, que significa retraso, y en los modelos ustedes van a ver esta variable KS. Ahorita solamente le voy a explicar cómo funciona y después vamos a introducirla con el resto del modelo. ¿Qué representa esta constante? La KE0 representa la demora que hay, ¿ya? Entonces, como repito, lo pueden llamar histéresis, retraso, demora, KE0. ¿Qué quiere decir? Que al principio, cuando yo tengo una droga en la sangre, inmediatamente no va a pasar al receptor y hacer un efecto. Como les decía, hay un retraso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una concentración de Propofol a 2 microgramos por mililitro, al inicio no va a haber nada en el tejido y no va a haber efecto. Conforme pasa el tiempo, va a empezar a equilibrarse, ¿sí? Porque recuerden que es una membrana semipermeable. Entonces, pasa un tiempo y va a aumentar la concentración de Propofol hasta que llega un momento en que se equilibra y alcanza una concentración suficiente para que pueda hacer un efecto. En este caso, que buscamos hipnosis. ¿Y quién determina la velocidad de equilibrio? La KE0. Entonces, la KE0 representa una velocidad de equilibrio. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué existe? Porque, como les decía, la droga que está en la sangre va al tejido. Si quiere llegar al cerebro, tiene que pasar la barrera hematoencefálica, tiene que pasar al líquido extracelular, está fuera de la célula, recién se une a su receptor, y hasta que esto haga efecto, todo este retraso, tenemos que nosotros considerar. ¿Por qué es tan importante? Verán, esto tiene mucha relevancia en ancianos. ¿Por qué? Entenderán que el cerebro de un anciano no es lo mismo que el cerebro de un joven. Hay mucha diferencia. Por ejemplo, en lo que es circulación. Hay mejor circulación en un joven que en un anciano. Por lo tanto, la transferencia o el equilibrio de póngase, de Propofol de nuevo, ¿no? De la sangre al cerebro, la velocidad es mucho más lenta. Por lo tanto, yo espero que el inicio de acción de cualquier medicamento que vaya al cerebro, especialmente los anestésicos que nosotros manejamos, va a tener un inicio retardado. Y eso nos pasa en la práctica clínica muchas veces, a veces por desesperados. Les cuento, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, tenemos un paciente anciano, y yo le pongo una dosis reducida de medicamento, la mitad de la dosis, un tercio de la dosis, y vemos que el anciano no le hace nada. Pasa un minuto, el anciano sigue hablando, no le pasa nada. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, no ha hecho efecto. Entonces le pongo un pequeño bolito más. Pasa 1 o 2 minutos y el anciano ya está con un efecto, con depresión cardiovascular, hipotenso, como si lo hubiésemos solidificado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho mal? Yo le he dado la dosis pequeña, no ha hecho efecto, le doy un poco más y se ha ido al otro lado. Entonces, como ustedes trabajan ancianos, especialmente en los extremos, recuerden que hay un equilibrio muy retrasado.
Por lo tanto, tienen que tener muchísima más paciencia a los ancianos. No pueden hacer una inducción rápida en un anciano sin sobredosificarlo, ¿no? Recuerden eso especialmente, el retardo del fármaco. ¿Cuál es la utilidad en lo que vamos a hacer? Verán, los modelos comerciales calculan esta velocidad de equilibrio, cuando hablo de Propofola, los dos comerciales que vamos a hablar después, vamos adelantando, calculan que la velocidad de equilibrio es fija, o es 0.26, o es 1.21, o es 0.456. Entonces, va a calcular la misma velocidad de equilibrio para un joven que para un anciano. Y eso es válido para el modelo, sí, pero nosotros sabemos que en la práctica no es así. Por lo tanto, a cualquier cálculo que haga la máquina, yo tengo que darle mucho más tiempo, 2, 3, 4 minutos más, para recién asumir que se ha alcanzado un verdadero equilibrio. Entonces recuerden eso, cuando ustedes ponen una dosis reducida a un anciano, tienes que esperar más minutos, 4 o 5 minutos, para recién asumir que se ha equilibrado. Lo bueno de los modelos, especialmente el modelo que vamos a ver después de remifentanilo, que es muy bueno para ancianos, es que la velocidad de equilibrio es variable. O sea, sí lo corrige por respecto a la edad. Muy bien. Este es un ejemplo de una abuelita, 97 años, portadora de la gastrostomía, que tiene un vólvulo de ciego, 45 kilogramos, o sea, una abuelita muy chiquita, hipertensa para variar, con una ProBNP alto, que ustedes recuerden que es un marcador de falla cardíaca, y viene por una emergencia, es un vólvulo de ciego, tiene que entrar la abuelita. Y en ese tiempo ni siquiera teníamos REMI, es un caso de la clínica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una inducción lenta, muy lenta, en este caso con base primea, que ya después les vamos a explicar con más calma cómo pueden hacer algo similar. Entonces, la idea en ancianos es administrar la dosis lentamente. Como ustedes se dan cuenta, prácticamente en 16 minutos, ¿cuánto hemos infundido? 5.6 mililitros de propofol. ¿Sí? Verán, todo ese tiempo solamente lo es. ¿Cómo lo hemos hecho? Lentamente. Muy bien, monitorizamos. Mientras tengan pacientes más extremos, tienen que monitorizar más. Y a pesar de nuestros esfuerzos de disminuir la dosis, la ancianita, si bien es estable hemodinámicamente y no ha hecho una hipotensión severa, en efecto se ve que tiene un efecto mucho mayor. O sea, según el BIS, está a nivel bajo, es decir, tenemos una profundidad muy, muy profunda para este paciente. Hacen su vólvulo y lentamente nosotros vamos a disminuyendo la dosis de la droga. Eso es lo que ustedes tranquilamente pueden hacer con la goma Brown también. Viendo a la paciente, viendo el monitoreo cerebral, y hasta que ustedes ven que llegamos a un punto en el cual, ¿cuál es la dosis de mantenimiento de propofol para esa paciente anciana? 4.8 mililitros hora, o sea, son 48 miligramos hora para mantener un paciente en anestesia general. En este caso es una paciente anciana. Entonces, ¿qué hemos tenido en cuenta? El retraso, hemos esperado bastante, no nos hemos alocado en la inducción rápida y lentamente también es necesario titular de acuerdo a lo que medimos. Muy bien. Y al final nos quedamos con esta dosis, que es más o menos 2.9 mililitros hora. ¿Saben lo que es? 3 centímetros de propofol para una hora de cirugía. O sea, es el mantenimiento con lo que ella necesitaba. Muy bien. Y después ya salió de la anestesia, volvió a sus valores basales y mejoró nuestro monitoreo cerebral. Entonces, recuerden, si ustedes no quieren tener, este es un ejemplo de presiones arteriales, ¿verdad? De una mini tendencia. ¿Qué es lo que pasa usualmente? A veces nosotros hacemos las cosas muy rápido y a veces nos hemos acostumbrado a que casi siempre los pacientes tengan que hacer esto. Hipotensión, le ponemos un vasoconstrictor, hace hipertensión más el inicio de cirugía y continuamos. Pero si nosotros hacemos una titulación suave, esperamos que las drogas, van a ver ustedes inducciones suaves que más o menos en correlación con los valores basales del paciente. Entonces, eso es lo que les puedo adelantar de esta segunda clase. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta? A ver, vamos a ver el chat.
Sí, pues, doctor Gunther, saludos. ¿Puede hablar, doctor, o lo han muteado? Creo que lo han silenciado, doctor. ¿Puede poner por el chat su pregunta? La inducción escalonada lo vamos a ver en la tarde, con las bombas Brown, ¿no? Hay dos maneras de hacer inducciones lentas. La orden cero, pero la orden cero solamente se puede hacer con base primera, porque permite intercambiar modos. Y la otra es la escalonada. Ahora, la escalonada no hay una sola manera de hacerla. Bien como indice la inducción escalonada, yo voy de dosis bajas, espero que haya un equilibrio en la máquina, o sea, la máquina calcula el equilibrio. Si es un anciano, tengo que darle 2 minutos más para por lo menos tener equilibrio, y si es que eso no ha hecho efecto, ir avanzando. Es lógico que es mucho mejor hacerlo con un monitoreo cerebral, pero en la tarde vamos a hacerlo otro, no se preocupe, en inducción escalonada. Vamos a hacer dos ejemplos, estoy planeando hacer primero una en inducción rápida, por los tiempos de COVID, y la segunda vemos en inducción escalonada. Ahora, no hay una sola manera de hacerlo. Por ejemplo, si es un paciente muy anciano, cada escalón no va a ser de 1 microgramo por mililitro con propofol, puede ser de 0,5, ¿no? Ahora, si es un paciente muy joven, pongas 18 años, 19 años, no voy a hacerle de 0,5 en 0,5. Tranquilamente empiezo de 2 y voy subiendo hasta 3, 4, dependiendo del paciente. Muy bien, gracias por la pregunta, doctor. Vamos con el tercer tema, que es más chiquito. ¿Está bien? ¿Quieren que continúe o quieren que haga una pausa, chicos? Voten. El tema siempre es un poquito pesado, siempre esta parte de acá. ¿Continuamos? ¿Sí? Ya. Siga, siga, me dicen. O sea, sí están ahí presentes, ¿no? Como dice pausa. Ya, un poquito más. Dos más. Voten, por favor. Va 2-1. Ah, está dividida la cosa. Ya. A ver. Dice que continúe. Me ha ganado, van a disculpar los que pidió pausa. Ah, no. Ya vamos a hacer una pausa de 2 minutos nada más para continuar. Sí, 2 minutos yo creo que es más que suficiente. Son 10 y 10, 10 y 13, ¿les parece? 3 minutos para refrescarnos. Listo. Voy a parar esto. En 3 minutos exacto empiezo.
Muy bien, vamos a continuar. Ok. Ya. Ahora sí vamos a la parte divertida del asunto. Modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos. En este caso solamente voy a hablar de las bases y después ya vamos a ver un poco de los modelos comerciales. No voy a poner todos los modelos porque ni los tenemos disponibles, ni tenemos todos los medicamentos a veces. Verán, voy a usar el modelo hidráulico para explicar y voy a hacerlo en modelo de un compartimiento, según 2 compartimientos, 3, hasta 4 compartimientos. Y me tienen que seguir. Existe un artículo muy bonito colombiano sobre los modelos farmacocinéticos, de los cuales estoy sacando este gráfico, en los cuales ustedes entenderán que hay tejidos en los cuales cuando yo administro una droga se equilibran muy rápidamente. Son tejidos con alto flujo sanguíneo y obviamente la sangre es un tejido, entra, ¿no? El pulmón, riñón, hígado, etc. Entonces va a haber tejidos en los cuales se equilibra rápidamente la droga y vamos a llamarlo esto como primer compartimiento o a veces lo llaman compartimiento central. Muy bien. Hay tejidos en los cuales, si bien tienen flujo sanguíneo más o menos razonable, pero no se equilibra tan rápido como el primero. Y eso vamos a llamar el compartimiento número 2, representado principalmente por el músculo, que en masa tiene bastante el cuerpo. Finalmente, tejidos en los cuales va a haber una velocidad de equilibrio mucho más lenta que el resto, que está representado por la piel y por la grasa, y vamos a llamarlo compartimiento número 3. Muy bien. Vamos a recordar, el modelo hidráulico nos dice que el volumen de distribución de una droga está representado por este cilindro. Lo que yo administro está representado por el caño de entrada, lo que sale, el caño de salida, claramente eliminación, y la altura de la altura representa la concentración plasmática. Perfecto. Vamos con un modelo de un solo compartimiento. Yo administro una droga a un cuerpo que tiene un volumen de distribución y va a alcanzar una concentración. Muy bien. Y lógicamente eso no va a quedar aquí, va a haber su caño de salida que es el aclaramiento. Ok. ¿Cómo se comporta la droga bajo este modelo? Entonces yo administro una droga y yo como sé que hay un caño de salida y es constante, la caída de la droga va a ser constante, por lo tanto va a decaer la droga de una manera casi lineal. Viene mi pregunta de rigor, si están atentos. ¿Existen drogas en nuestro cuerpo en las cuales se comporten de esta manera? ¿Alguien en el chat? Vamos a ver. No estaba compartiendo el screen, van a disculpar. No me dicen nada tampoco. Vamos a repetir otra vez. A ver, para los que no han entendido porque ha habido un problema con la pantalla, van a disculpar con esto. Existen tejidos en los cuales hay un equilibrio rápido, pulmón, riñón, sangre, y se llama compartimiento 1. Existen tejidos en los cuales va a llegar la droga de una manera más lenta, y eso está representado principalmente por el músculo, lo llamamos compartimiento 2. Y finalmente tejidos en los cuales el equilibrio va a ser mucho más lento, piel y grasa, y va a ser el compartimiento número 3. Muy bien. Hemos hablado del modelo hidráulico. El modelo hidráulico, como recordará, tiene un volumen de distribución representado por el cilindro, tiene una entrada, que es la perfusión que damos, una salida, que es el tratamiento de eliminación, y la altura del líquido representa la concentración de la droga. Muy bien. Entonces vamos al ejemplo. Yo administro una droga, esta droga va a ir a este cuerpo, tiene una concentración determinada, va a distribuirse y tiene un caño de salida. Por lo tanto, como yo sé el caño de salida cuánto es, yo sé que la droga va a disminuir su concentración de una manera lineal, bien predecible. Entonces yo pregunto, ¿existen algunas drogas que nosotros utilicemos que se comporten de esta manera? Y si las usamos, ¿eh? ¿Alguien que sepa? Una idea, por favor, para no estar hablando solo, chicos. Saquen su espada del augurio y vean más si es evidente y encontrarán la respuesta.
¿Sí? ¿Existirán drogas que se comporten de esta manera? ¿Alguien? Ya. Miran, por ejemplo, no, ya estoy compartiendo pantalla. Remifentanilo, casi, pero no le diste. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Ven la pantalla ahora sí, verdad? Ahora sí ven la pantalla, ¿verdad, chicos? Ya. Sí y no a las respuestas. Verán. Miren, por ejemplo, lidocaína es un anestésico local con otras vamos a verlo mañana, con otras acciones que nos interesan muchísimo. Lidocaína tiene un aclaramiento hepático bien alto. ¿Ya? Es tan rápido su aclaramiento hepático que prácticamente toda la lidocaína que pasa por el hígado se va. Y es por eso que ustedes no ven nunca lidocaína por vía oral, porque si bien tiene muchas acciones, la amplia expresión hepática hace que sea inútil darlo de vía oral. Por lo tanto, normalmente se da, si vamos no venoso, es en infusión continua. Y si ustedes ven, la curva de decaimiento de la lidocaína es prácticamente lineal. Se comporta casi como un modelo de un compartimiento. Otras drogas que son así de rápidas, por ejemplo, son los inotrópicos, adrenalina, dopamina. Es tan rápido su acción y su metabolismo que prácticamente no nos interesa mucho la farmacocinética, sino titulamos dosis-efecto. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que si están usando un inotrópico o vasoconstrictor tipo noradrenalina, suspende la infusión, rápidamente cae la presión arterial. ¿Por qué? Porque su metabolismo es bien amplio, la MAO, la COP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí existen drogas que se comportan de esta manera. Yo sé que les he dicho que el cuerpo humano es complejo, es cierto, pero nosotros ¿qué hacemos? Simplificar las cosas más o menos de acuerdo a cómo se comportan las drogas. Muy bien. Si me han entendido el primer compartimiento, vamos por el segundo compartimiento. Mismo ejemplo, yo administro una droga A, ya voy a tener el primer compartimiento, ¿no? Porque yo meto la droga a la sangre. Yo tengo, alcanza una concentración plasmática o concentración en el compartimiento 1, tengo el aclaramiento. Lo mismo que tuve anteriormente. Ahora, ¿qué hago? Le voy a dar un nombre, compartimiento central. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener un segundo compartimiento y a ese compartimiento lo voy a llamar, ¿qué cosa? Compartimiento periférico. Entonces tengo diferentes valores. Un volumen de distribución 2, ¿no? Y va a alcanzar otra concentración en este tejido. ¿Correcto? Y va a haber una suerte de equilibrio. Es decir, la droga del compartimiento 1 va a equilibrarse con el 2 lentamente. Y este proceso se le llama, ¿qué cosa hemos hablado? Distribución. ¿Quién rige cómo calculas tú, cómo calculan los modelos, cuánto pasa de un lado al otro? La constante 1, 2. ¿Qué porcentaje de la droga pasa del compartimiento 1 al 2? Se llama constante 1, 2. Y hay una viceversa. Y la viceversa se llama redistribución. La redistribución, en este caso, está dada por esta constante. La constante del compartimiento 2 al compartimiento 1. Entonces ya tenemos nuestro modelo. Recuerden que siempre la droga acá es donde se va a aclarar, eliminar. Muy bien. Entonces, basado en esto, ¿cómo se comporta la droga en un modelo de 2 compartimientos? Un modelo de 2 compartimientos, la droga inicialmente va a caer rápidamente su concentración por la distribución. No se olviden, distribución. Y después va a caer de una manera más lenta. Y eso se ha dado principalmente, entre varios procesos, principalmente por la eliminación, aclaramiento de eliminación. Muy bien, pregunta. ¿Alguna droga que nosotros utilicemos se comporta de esta manera? Ñam, ñam. A ver. Segunda pregunta. ¿Qué droga se comporta de un modelo de 2 compartimientos? Que solo le importa el compartimiento 1, el compartimiento 2 y no el 3. A ver. Alguien, por favor, del público. Estoy mirando, son 123, ¿ah? Uy, 138, por favor. Uno tendrá. Denle sus apuestas. ¿Qué droga? Ah, está la doctora Reyes. La doctora Reyes no se vale, usted ya tiene experiencia. Sí, efectivamente. Remifentanil es un ejemplo clarísimo de que se comporta en un modelo de 2 compartimientos. ¿Y cómo se demostró? Pues, lógicamente, el estudio de Carl Mashigan sobre farmacocinética de remifentanil en pacientes obesos, hicieron una comparación. Si daban un paciente, un paciente no obeso,
le das una dosificación y lo comparabas con un paciente obeso. Se dieron cuenta que dándole una dosis igual a un paciente obeso, vas a sobredosificar. ¿Pero qué hicieron? Entonces le calcularon el peso magro del paciente obeso, aquí está el paciente con el peso magro, y se dieron cuenta que se comportaba casi igual que un paciente no obeso. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el remifentanilo tiene un aclaramiento rápido. Se dan cuenta, es inespecífico, o sea, eso lo hacen prácticamente en todo el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí hay drogas que se comportan en un modelo de dos compartimentos. Es el mismo cuerpo humano, pero lo que nosotros hacemos es simplificar las cosas para nuestro trabajo diario. Y funciona. Muy bien, vamos con el modelo de tres compartimentos. Mismo ejemplo. Yo administro mi droga a mi compartimento 1. Sabemos que tiene volumen de distribución, volumen central, va a alcanzar una concentración y tiene aclaramiento. Compartimento central. Y ahora tengo dos compartimientos. Ahora sí tenemos que diferenciarlos. Vamos a hablar de compartimento periférico rápido y compartimento periférico lento. ¿Sí? ¿Recuerdan? Músculo, grasa. Cada uno tiene un volumen de distribución diferente y va a alcanzar concentraciones diferentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, volvamos al mismo efecto que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo pasa la droga de un lado al otro? Por el proceso de distribución, constante del 1 al 2, constante del 1 al 3. Y cuando regresa la droga, proceso inverso, redistribución, de constante del 3 al 1 y constante del 2 al 1. Muy bien. Este es el modelo más completo, entre comillas, del modelo, porque tiene en consideración todos los tejidos. Pero se dan cuenta, a veces no es necesario calcular todos, depende de la droga. Muy bien. ¿Cómo se comporta la droga en un modelo de tres compartimentos? Es fácil. La distribución, perdón, va a haber una caída inicial de la droga por el proceso de que hemos dicho, distribución. ¿Sí? Después existe una caída un poco más lenta, en el cual el principal factor es el aclaramiento, eliminación. Y finalmente va a haber una caída, si bien va a seguir diciendo caída, no es tan rápida como esta segunda fase. ¿Y por qué es más lenta? Porque recuerden que acá ya entra un tercer proceso que le decíamos, redistribución. La redistribución de la droga, depende mucho de la droga y del tiempo, va a hacer que la caída de la concentración sea más lenta, porque de los compartimientos periféricos va a regresar la dosis, va a regresar la droga al plasma, aumentando la concentración. Pero como hay procesos de eliminación, siempre le va a ganar. Entonces, lo único que va a hacer al final es amortizar la caída. ¿Sí? Entonces, este es el comportamiento de una droga en un modelo de tres compartimentos. Ahora, muy bien. ¿Qué nos falta para completar el modelo? Ponerle el sitio efecto. Entonces, si yo hablo de efecto y estoy hablando de farmacodinámica. Entonces, un modelo de cuatro compartimentos o modelo farmacocinético farmacodinámico es lo que utilizamos normalmente en los sistemas TCI. Verán, ya hemos hablado de los volúmenes, de los compartimientos. Cada uno tiene su propio volumen de distribución, su concentración plasmática, procesos de distribución, redistribución, y todo esto está gobernado por esas constantes. Ahora, no se olviden que el aclaramiento también tiene una constante. La constante vamos a llamarla K del compartimiento 1 al 0. ¿Por qué 0? Porque, bueno, es que no hay nada. Como se elimina, no va a ningún compartimiento. K1, 0. Muy bien. Dentro del compartimiento 1, vamos a ficticiamente poner un compartimento más, que se llama compartimiento sitio efector, que en este caso el típico ejemplo es el ejemplo del cerebro. ¿Por qué yo digo ficticiamente? Porque el compartimiento efector, sitio efector, no es un compartimiento real y no lo puedo tratar como tal. ¿Por qué? Porque el volumen de este sitio efector, de ese compartimiento, es muy ínfimo, 0.0000001, por ponerle un número, demasiado ínfimo. Entonces, cualquier miligramo, microgramo de drogas va a llenarlo y no es, matemáticamente no es muy bueno. Teóricamente hablando, yo debería tener una constante de ingreso que sería la constante 1E del compartimiento 1 al compartimiento efector, y también tendría que tener una constante K es 0, porque como el efecto se va, al igual que el aclaramiento, no le puedo volver al compartimiento 1, ¿no?
Pero lamentablemente en los modelos comerciales no siempre se incorpora esto. Entonces, más por por un consenso, se hizo que esta constante, la K0, justifique tanto el ingreso como la salida. Y es por eso que ustedes casi nunca van a leer K1E. Prácticamente la única constante que justifica esto en la práctica diaria es la K0. ¿Sí? Muy bien. Importante que lo recuerden. Y recuerden que esto representa una velocidad de equilibrio entre la concentración plasmática y la concentración en el sitio efecto. Y recuerden que el sitio efecto no se mide tradicionalmente como la concentración plasmática, se mide por el efecto propiamente dicho. Muy bien. Entonces cerramos todo este esquema. Hemos hablado de farmacocinética, hemos hablado de aclaramiento, hemos hablado de volumen de distribución, hemos hablado de los compartimientos farmacocinéticos. Hemos hablado de farmacodinamia, sí, hemos hablado de la curva efecto, ¿no? La curva efecto. Concentración plasmática, concentración efecto. ¿Y quién enlaza todo esto? La biofase, ¿recuerdan? ¿Quién la interpreta? La histéresis o la CAE, cero. Perfecto. Entonces, cuando ustedes lean o se describan los modelos, ustedes van a ver mucha terminología. Lamentablemente la terminología no es homogénea, bueno, fuera que fuese, porque algunos los toman de esta manera. Algunos modelos que están descritos van a verlos de esta manera. Compartimiento, volumen de distribución 1, las constantes de aclaramiento, las constantes de distribución y redistribución, y la KSR. Ahí es fácil de entender. Pero en otros lados le cambiaron la terminología. Volumen central, le ponen aclaramiento, las constantes exponenciales alfa, beta, gamma, volumen de distribución en steady state, pues básicamente lo mismo. Y finalmente en otras ya le ponen el nombre propiamente dicho, ¿no? Periférico rápido, periférico lento, aclaramiento metabólico, aclaramiento periférico rápido, periférico lento, pero es básicamente las mismas constantes de transferencia. Entonces no se confundan. Es lo mismo, solamente que tienen que hacer su correlación con lo que hemos explicado. Ahora, por ejemplo, en lo que es el modelo de Schneider para Propofol, ven cómo lo describe. Describe por volúmenes el central, el periférico rápido, el periférico lento, los clearance, el metabólico, el clearance del periférico rápido, periférico lento, que es básicamente lo mismo que hemos explicado. Un modelo más amplio y actualmente que está en validación y es una promesa, que es el modelo de Propofol, es el modelo de Elevate, en los cuales es mucho más complejo la fórmula, pero igual, volumen del compartimiento 1, del 2, del 3, aclaramiento del compartimiento 1, del 2, del 3, etc. Y finalmente, por ejemplo, modelos por ejemplo, para remifentanilo, igual, se describen de la misma manera. Entonces, no se confundan con la terminología. Todo tiene una correlación y prácticamente todos describen lo mismo, solamente es cuestión de encontrar. Entonces recuerden, siempre va a haber partes principales. El volumen 1 nos interesa el aclaramiento, las constantes de transferencia y la KSR. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o consulta antes de pasar a la última exposición? A ver. Vamos a abrir el chat. No se abre. Que no hay preguntas. Bueno, avancemos entonces. Ya. Y esta última parte, vamos a ver más que todo la teoría, porque en la tarde vamos a hacer la práctica, es sobre los sistemas TCI. ¿De qué ha valido tanta explicación de farmacocinética, farmacodinámica y modelos? Porque todo esto yo lo puedo aplicar en nuestra práctica diaria gracias a sus sistemas, los sistemas TCI. Muy bien. ¿Qué es un sistema TCI? Como bien dice sistema, tiene varias partes. Es un software de computadora, más que le incorporamos un modelo farmacocinético, farmacodinámico, que hemos explicado anteriormente, y esto controla una bomba de perfusión que va a dosificar el medicamento de acuerdo a lo que nosotros hemos ingresado. Todo esto constituye un sistema TSI. Muy bien. Entonces, en la práctica diaria, ¿cómo lo vemos? Recuerden, yo tengo un procesador, ¿sí? Yo le pongo
En este caso, recuerden que la dosificación con sistemas TCI es diferente a lo que hacemos en la práctica diaria, porque yo tengo que ingresarle, ¿qué cosa? Una concentración objetivo. Después le voy a dar las concentraciones objetivos habituales, pero lo que yo ingreso es una concentración objetiva. La bomba, de acuerdo a su algoritmo, de acuerdo al modelo, va a calcular cuánta dosis le va a dar al paciente para que alcance esta concentración. O sea, quien hace el cálculo no soy yo solamente pongo el objetivo, es la máquina la cual le va a dar cuánto debe administrar. Y ojo, eso tiene mucho que ver con la concentración objetivo que estoy utilizando, con la dilución de la droga. Es importante, son dos parámetros importantes para definir la velocidad de infusión. Muy bien. Entonces la bomba da la droga al paciente. Muy bien. Entonces yo tengo un feedback. ¿Cuál es el feedback? El paciente propiamente dicho, el efecto clínico que hace la droga. Tengo el feedback del sistema, porque el sistema me va a graficar las concentraciones plasmáticas y las concentraciones efecto. Y finalmente tengo, obviamente, las variables hemodinámicas, ¿verdad? También tengo monitoreo cerebral entre ellas, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿yo qué decido? Decido, esta dosis, este objetivo que he puesto, ¿es lo correcto? ¿Debo aumentar? ¿Debo subir? De acuerdo a ese feedback, yo puedo regular esto. Entonces, recuerden que siempre que el objetivo va a depender muchísimo de tu experiencia y de lo que hemos aprendido, pero que siempre va a haber un feedback de acuerdo al efecto que hemos dicho. Muy bien. ¿Cómo calculan la bomba cuántas dosis va a dar? Pues eso no es eso es esoterismo. Verán, va a dar una dosis de carga basado en la concentración plasmática objetivo por el volumen de distribución. Va a compensar la eliminación basada en ¿qué? En la concentración que yo quiero por el aclaramiento. Y finalmente, algo que no hemos explicado y que lo hace la droga, disculpar, es la compensación de la dosis por transferencia. Es decir, la droga va a calcular cuánto pasa de un compartimiento a otro y lo va a compensar. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Ya. Ya. Ahora sí. Y es importante que entendamos una cosa muy interesante, que si bien yo puedo tener una misma masa de droga, el efecto que puede hacer en el paciente depende muchísimo de la manera que yo administre la droga. Por ejemplo, si ustedes ven acá en este gráfico, yo tengo 300 microgramos de fentanilo. Yo puedo optar varias cosas. Le puedo poner un bolo, lo puedo dividir en 3 bolos de 100, o puedo ponerle una infusión continua, ¿verdad? Vamos a ver los pros y contras de los tres. Vamos a ver con el bolo. Si yo doy un bolo de fentanilo, voy a ver que la concentración va a ser alta. Probablemente tenga efectos secundarios no deseables, apnea, rigidez macetero. Y vemos que otra cosa muy interesante, la duración de la droga va a ser menor que el resto. ¿Qué pasa si quiero dividir en 3 dosis? Yo tengo la primera dosis, que si bien hace un efecto rápido, pero cae por debajo del objetivo que yo creo, que es esa línea pompeada. Vuelvo a dar el bolo, aunque es el bolo, aumenta de nuevo la concentración y yo otra vez vuelvo a caer hasta que doy el tercer bolo. Si comparan este modo de dosificación con el primero, se dan cuenta que dura un poco más, aunque acá hemos tenido un valle. Se nos fue de rango. Y finalmente, si hay una perfusión, lentamente inicia aumentar la concentración de la droga en plasma y en tejidos, y finalmente cuando se acaba, va a caer. Y si se dan cuenta, esta dura más. A pesar que yo tengo la misma cantidad de drogas, yo puedo hacer que dure más, dure menos, o el efecto sea más rápido o no. La ventaja de dar un bolo pequeño o un bolo es el inicio de acción rápido. La desventaja es sobredosificación
y hacer que tenga un tiempo de vida media o que nos dure menos esa dosis de la droga. ¿Cuál es la desventaja de la perfusión? Si bien te va a durar más, es más lenta, no sobredosificas, va a hacer que el inicio de acción sea un poco lento. Es por eso que los sistemas TSI son tan útiles, porque los sistemas TSI en general dan un bolo pequeño para que se haga el efecto rápidamente y a la vez, después de ese bolo pequeño, inmediatamente lo va a mantener de acuerdo a aclaramiento y la compensación con los 3 compartimientos. ¿Basado en qué? En un modelo farmacocinético, farmacodinámico incorporado en el sistema. A ver, hemos hablado mucho de modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, pero ¿qué son en realidad? Entonces, son una simplificación. En este caso estamos utilizando el modelo de 3 compartimientos para explicar lo que pasa cuando yo administro una droga en un cuerpo. Yo sé que no es lo que pasa en la vida real, pero sirve. El quid del asunto no es que el modelo, porque el modelo funciona. El quid del asunto es como yo calculo cuántos litros tengo en el compartimiento 1, cuántos litros tengo en el compartimiento 2 y cuántos litros tengo en el compartimiento 3. Y como ustedes comprenderán, la respuesta no es fácil, sino ya hubiese salido un modelo único y todos usaremos el mismo idioma, pero lamentablemente hay más de un modelo, tanto para adultos, para ancianos. Y por otra cosa muy importante, porque cuando tú haces un modelo farmacocinético farmacodinámico, tú tienes una población. Si yo hago un modelo, por ejemplo, un modelo de camisa para adultos, no voy a pretender que ese modelo de camisa me sirva para un niño o me sirva para un obeso. El modelo de camisa está bien para adultos, ¿me entienden? Entonces, existen muchas covariables que yo tengo que ingresar de acuerdo al modelo para que me calcule esto. Peso siempre va a ser una de las más importantes, no siempre, recuerden. Talla, edad, sexo, estado de salud, enfermedades concomitantes, interacción con otros medicamentos. ¿Sí? Entonces, lo que importa del modelo es que el modelo funcione. No importa, yo le puedo poner miles de parámetros, peso, talla, edad, sexo, mascotas, lo que tú quieras, pero si yo pongo una variable y eso no mejora el rendimiento del modelo, pues no se incorpora. Es por eso que algunos modelos van a tener unas más variables que otros. Lo importante es que el modelo para esa población funcione. Muy bien. Entonces, repasemos. ¿Qué nos interesa? Compartimiento central, compartimiento 1, aclaramiento, que es el caño de salida, las constantes entre compartimientos y el equilibrio entre la sangre y el sitio efecto. Muy bien, vamos a detallar los 3 modelos comerciales para acabar ya las sesiones teóricas. Verán, el modelo de Marsh, que es uno de los modelos más populares, al cual yo recomiendo especialmente si inicias en sistemas TSI, y igual las recomendaciones para todos los que se inician, elijan un solo modelo, manejen bien el modelo, saquen el jugo, y ya cuando sepas manejar muy bien un modelo, vas pasando a otro modelo, vas haciendo otro tipo de interacciones, ¿correcto? Muy bien. El modelo original de Marsh fue un modelo, nunca hubo una publicación específica, fue una publicación en un congreso, y se asume que es parecido al modelo de Jebs. Se asume que fue hecho en 3 grupos de 6 pacientes a 3 dosis de propofol, 3, 6 o 9 miligramos kilo hora. Se da cuenta un modelo con poca población. Y la KEO no fue estudiada así recientemente, sino se asumió, se puso de 0,26, luego se vio que no funcionaba muy bien y pasó a 1,21. Y más que todo hicieron esas adaptaciones para que el modelo funcionara mejor en general. ¿Qué es lo que tengo que rescatar del modelo de Marsh? El modelo de Marsh solo tiene una covariable, que es el peso. Por lo tanto, es muy intuitiva, porque nosotros como anestesiólogos ya estamos acostumbrados a hacer ciertas modificaciones de nuestra dosificación por el peso. Por ejemplo, a un anciano, ¿le voy a dar la misma dosis que un joven? No, yo le reduzco. Es igual, en el modelo de Marsh, yo no voy a dar la misma concentración objetivo que un joven. Tengo que darle una concentración o un objetivo menor. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esta es la fórmula de Marsh, como les decía, está hecho para adultos. Si tú lo pones tal como está en obeso mórbido, primero lo más probable es que la bomba no te lo admita, y lo segundo es que vas a sobredosificar.
Entonces, la manera más práctica es usar el peso correcto. ¿Ya? Segundo, como fue un modelo hecho para adultos, en niños no sirve, ¿sí? No va a infradosificar, ¿no? Y si es en ancianos, recuerden que tienen que reducir la diana, porque los ancianos no son igual que los jóvenes. Muy bien. Segundo modelo que sí tiene estudios publicados y son más rastreables es el modelo de Schneider para Propofol, ¿sí? Entonces se describió la farmacocinética y la farmacodinámica del Propofol según Schneider. Lo interesante es que Schneider, a diferencia de Marsh, que ellos utilizaron muestras arteriales, por lo tanto, si la metodología es diferente, los valores van a ser diferentes. Es lógico. Lo que sí incorporó Schneider fue pacientes ancianos, ¿no? 8 ancianos dentro de todo su grupo. Administraron un bolo y luego una perfusión y midieron las concentraciones. Ahí nos sale el modelo de Schneider. El modelo de Schneider es muy bonito así a primera vista. ¿Por qué? Porque el modelo de Schneider tiene en consideración ciertas variables que no tiene el modelo de Marsh, como es, aparte del peso, talla, la masa magra, donde está el sexo, y algo muy interesante que es la edad. Y es importante saberlo porque cuando uno tiene más edad, hay cambios en el compartimiento 2, en la masa muscular, porque tenemos menor masa muscular, ¿no? Y le da una constante de equilibrio fija, que ya hemos hablado anteriormente, que sabemos que los ancianos demoran mucho más que un joven, y poner una variable fija en biología es muy difícil, ¿no? No, es prácticamente imposible. Y lo que sí tengo que resaltarles es esto de acá. El volumen central, según el modelo de Schneider, es fijo, 4.27 litros. Entonces, esa es una de las grandes debilidades. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo un paciente de 50 kilos que un paciente de 80 kilos. Ambos no van a tener el mismo volumen de distribución inicial. Lamentablemente se lo considera. Por lo tanto, el modelo de Schneider sí puede ser utilizado en adultos, en ancianos, pero tienes que hacerles las correcciones necesarias porque inicialmente va a dar una dosis pequeña. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como decía, el principal problema de Schneider es el volumen central fijo, ¿sí? 4.27. Como decía, en biología, poner una constante para todas las personas es diferente, es muy, muy difícil. Es como tú pusieras una camisa para todo el mundo, adultos, para un niño, joven, o sea, no es posible. Lo que sí tiene un aclaramiento mayor que el de Marsh, que tiene varias covariables, ¿no? Y en realidad sí puede ser utilizado en adultos y en ancianos, pero recuerden que tiene que hacer ciertas correcciones, especialmente en la infusión. ¿Cuál es mejor? Verán, si yo pongo 2 miligramos por kilo de propofol en un paciente de 70 kilos, según el modelo Marsh va a alcanzar esa concentración, según el modelo de Schneider, esa concentración. Son diferentes. Es por lo tanto que tú no puedes ir, no puedes hacer una comparación estrictamente entre uno y el otro. Lo que tú tienes que saber es qué porcentaje de error tienen ambos. Entonces, probablemente el promedio, el porcentaje de error que tienes en calcular está alrededor de 20 a 30% en ambos modelos. Pero la ventaja del modelo Marsh es que, si bien tiene más o menos el mismo error que Schneider, es que es más fácil de interpretar porque solo tienes una covariable que es peso. ¿Ya? Entonces, si tú estás iniciando en TIVA-TSI, es importante que te unas o que hagas un solo modelo. Cuando ya lo domines bien, puedes empezar a hacer otros modelos de la misma droga. ¿Sí? Entonces, yo sí recomiendo el modelo de Marsh, que es más fácil de interpretar y titular. Y si usas el Schneider, tienes que saber que el volumen central fijo tienes que corregirlo de varias maneras. Muy bien. Y pasemos al tercer modelo comercial para terminar, que es el modelo de Minto para remifentanil. El modelo de Minto es un modelo bastante robusto, honestamente. Fue bien hecho, 65 voluntarios, 7 ancianos. Miren la dosis de remifentanilo, 1 a 8 microgramos kilo minuto. Muy bien. El modelo de Minto sobre el remifentanilo demostró que la cinética se ve alterada por ¿qué? Edad y masa magra. Y en masa magra tienes peso, talla y sexo. ¿Sí? Entonces es importante que... Y otra cosa muy interesante es que la KEO del modelo Minto sí tiene es variable de acuerdo a la edad. Verán, tiene un volumen central modificado por edad, masa magra, al igual que el aclaramiento,
También es interesante saber lo que es la alteración del compartimiento 2, 3 por la edad, que sabemos que el anciano tiene menor masa magra, mayor grasa, ¿no? Y algo muy interesante es que la KEO0 tiene cierta modificación de acuerdo a la edad. Entonces, el modelo de Minto remifentanilo es muy bueno para adultos y para ancianos. Lamentablemente, al igual que me olvidé decirles que el modelo de Schneider, es que el cálculo de masa magra que tiene es una fórmula que no es útil en obesos mórbidos. Por lo tanto, tal como está el modelo de Minto, no puedes utilizarlos en obesos mórbidos porque el cálculo de la masa magra va a hacer que tengas demasiado sesgo, ¿sí? Entonces, en obesos mórbidos no es útil el modelo de Minto usarlo así. Muy bien. Antes de pasar a unas preguntas. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Para acabar ya ¿cómo se llama? Las charlas, cuando tú tienes un modelo TCI, tienes dos modos, plasmático y sitio efecto. A grosso modo vamos a verlos. Ya. 3 ejemplos vamos a poner. Si yo doy remifentanil en modo manual, en un modo plasma y un modo efecto. Verán, yo doy una dosis de remifentanil a estas dosis. 0.5 microgramos kilo minuto, 0.25, 0.3, 0.1, 0.05. Para intubación, para mantenimiento, en caso que le duele al paciente, ya cuando están cerrando, para extubación. ¿Ya? Son dosis fijas, estos cuadraditos de acá son las dosis fijas. Yo sé que la primera curva va a ser la concentración plasmática, la segunda curva va a ser la concentración efecto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir acá cuando yo doy un esquema manual? Primero, que la concentración plasmática va a elevarse lentamente si es que no doy bolo. Lo segundo es de que tengo que esperar el retraso, la histéresis, ¿no? Determinada por la KE0. Y que si yo suspendo la perfusión, ponte, yo sé que va a demorar en disminuir el efecto con respecto al plasma. Entonces, siempre el plasma precede al efecto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el modo plasmático? Como yo les decía, cuando tú utilizas sistemas TCI, tú ya pones un objetivo, tú ya no decides cuánta masa vas a dar en la máquina, con el modelo, va a decidir cuánto va a ser. Entonces, en este caso yo tengo que poner mi objetivo. En este caso yo pongo objetivo del TCI plasmático a 7 microgramos, bueno, nanogramos por mililitro, a 5, a 8, a 4 y a 2. Vamos a repetir. Para intubación, mantenimiento, si le duele mucho al paciente, cuando ya están cerrando, y para extubar. ¿Ya? Yo decido el objetivo, que es esta línea naranja, y vas a ver las concentraciones de la droga, que es la línea roja. Si te das cuenta, ves bien el gráfico, la concentración plasmática de la droga llega exactamente a lo que yo he planificado. O sea, TCI plasma lo que hace es que le da suficiente droga solamente para que llegue a la concentración plasmática y lo mantiene. ¿Cómo lo hizo? Pues me dan cuenta acá, si ven el cuadradito blanco, que es la velocidad de perfusión, ves que ha dado un bolo y después, cada cierto tiempo, ajusta la dosis. No es la misma, ajusta. ¿Sí? Cuando yo bajo la diana, la máquina deja de infundir hasta que baje la concentración plasmática y recién vuelve a infundir. ¿Sí? Eso cuando yo subo la dosis, le da un bolo, cuando bajo la dosis, para la infusión. ¿Qué puedo observar también en este gráfico? La concentración de efecto, que es lo que nos interesa, si bien la concentración plasmática es muy bonita y está bien cuadradita, pero se dan cuenta que yo tengo que esperar a que haya un equilibrio verdadero entre la dosis que yo doy hasta que alcance la concentración en el efecto. Entonces no se olviden, TCI plasmático va a hacer que la máquina le dé la droga lo suficientemente para que alcance solo la concentración plasmática. No le importa el efecto es que se equilibre, o sea, no le importa. ¿Qué pasa en sitio efecto? En sitio efecto es al revés. Yo pongo las dianas, mismas dianas, pero si se dan cuenta, va a dar al inicio una mayor dosis de la droga, hasta arriba, y si se dan cuenta, la concentración plasmática está por encima del objetivo, ¿sí? Está muy por encima del objetivo.
¿Qué es lo que ha hecho este sitio-efecto? Este sitio-efecto da una dosis lo suficientemente o lo necesaria ¿para qué? Para que alcance la concentración de efecto lo más rápido posible. Es al revés. Si yo doy sitio-efecto, a lo que le importa al sistema es que el efecto se llegue rápido. Y no le importa sobrecargar al plasma, pero tiene que hacerlo. ¿Sí? Entonces va a dar siempre un poco más de droga que el plasma. No es mucho en realidad, pero sí. Y cuando yo suspendo la perfusión, igual. Cuando yo bajo la diana, el sistema suspende la perfusión, no hay nada, no administra nada en este espacio, hasta que baje, ¿qué cosa? La concentración en el efecto. Entonces, TC y plasma, solo le importa la concentración en la sangre, TC y efecto solo le importa la concentración sitio-efecto. Muy bien. Algo muy interesante que a pesar que los sistemas sean bonitos y los utilicemos, lo que importa en general es que nosotros llegamos a un efecto clínico. A pesar que tengamos unos bonitos gráficos y todo eso, si el paciente no tiene un efecto clínico, es importante y es necesario que nosotros tenemos que titular. A pesar de todos el margen de error que tienen los sistemas TCI, son mucho mejor que darlos a un sistema manual o en bolos. Son mucho más eficientes, más efectivos y obviamente científicos. Entonces, para la práctica de la tarde, los objetivos están bien descritos, ¿ya? Y recuerden que los objetivos son referenciales, porque tú tienes que titular de acuerdo al paciente, porque no todos somos iguales. Y recuerden que la variabilidad entre persona y persona, así tengan la misma contextura, tranquilamente alcanza entre un 40 al 60%. Si yo hablo de remifentanil, estoy hablando de opioides. ¿Y a qué se refiere? Porque usamos opioides principalmente para dolor. Dosis analgésicas en recuperación o cosas pequeñas, una diana de 3 nanogramos por mililitro. Si yo quiero dar una dosis suficiente para intubación, tiene que ser por lo menos 6 a 7 para que no tenga reflejo contra la intubación. ¿Sí? Recuerden también de que la dosis depende muchísimo también con qué lo estemos utilizando, si no se olviden. Y el mantenimiento depende mucho del tipo de cirugía. Si es una cirugía superficial, si es una cirugía abdominal, una cirugía de tórax más dolorosa, etc. Pero recuerden que si ya va subiendo de 7, ya es una dosis bastante alta, recomendaría utilizar otra técnica más para que disminuyas la dosis de remifentanil, por los problemas que puede caerte después. Para extubación, suficiente con 3 para prevenir el reflejo de la tos, despiertan tranquilos, y propofol es mucho más fácil. Sedación, de 1 a 2 aproximadamente, y anestesia general, entre 2 a 5 microgramos por mililitro. Muy bien, con esto acabamos la parte teórica, y a la parte práctica lo vamos a ver más tarde. ¿Algún tipo de preguntas, por favor, antes de cerrar la sesión? Ketamina. La ketamina ha renacido no tanto como un anestésico, sino como un coadyuvante, y existen inclusive varias guías, ¿no? Y se recomienda no pasar de los 0.3 miligramos kilogramo hora, por una cosa muy específica, porque si tú vas a subir la dosis vas a tener salivación, disociación. Entonces, ketamina sola en quemados, yo nunca utilizo, ya actualmente yo no utilizo la ketamina sola, o sea, normalmente siempre doy una dosis de propofol, fentanil y uso la ketamina como coadyuvante, ¿no? No paso los 0.3 miligramos kilogramo hora, por si acaso. Midazolam es útil en pacientes pediátricos, es cierto, sí, es una buena esto, pero sí, es solo como para que dé analgesia, no, o sea, yo siempre le pongo un poco de hipnótico, un poco de opioide y adyuvante, en este caso ketamina, que es bastante bueno. Ketamina, midazolam, o sea, como anestesia solo para quemados no utilizo. No, siempre la ketamina yo la utilizo como coadyuvante, no le pongo un rol muy importante en lo que es la hipnosis, ¿no? No. Ketofol sí utilizo bastante. De acuerdo, el ketofol lo puedes preparar, mucho depende si es un paciente adulto pediátrico. Recuerda que en pediátricos, como va a haber mayor masa de propofol, a veces te excedes la dosis, ¿no? Puede ser dependiendo, ¿no? 1,1, 1,2, 1,4. Entonces, más o menos uno va calculando. Entonces, si es un procedimiento corto, sí utilizo ketofol, ¿no? Si es un adulto,
tranquilamente puedo usar 48 centímetros de propofol al 1% con 2 de ketamina, o puedo bajarle de acuerdo a lo que requiera. El TCI plasma con efecto, en efecto en ancianos, al igual que otras cosas que nos pasa en dosificación, más que elegir el modelo es elegir el modo. Tú puedes utilizar plasma, hacer escalonada, y hacer efecto, hacer escalonado. La diferencia de dosis que hay entre plasma o efecto, dosis bajas, es mínima. Yo siempre prefiero el efecto porque cuando usas ese sitio efecto, los cambios son más rápidos. Entonces es mucho más fácil de titular. Sí, ese es el tema, ¿no? En pacientes cardíacos, ¿qué droga recomienda? Bueno, para anestesia, en el salud solo tenemos propofol, fentanil y utilizamos coadyuvante, lidocaína, ketamina. A veces sulfato de magnesio. Y ahora estamos utilizando, obviamente, técnicas regionales con el bloqueo del elector para disminuir la cantidad de medicamentos. En pacientes renales, eso depende mucho de la droga. Lo bueno de propofol y remifentanil, especialmente remifentanil, es un metabolismo inespecífico. Y en lo que respecta a propofol, recuerden que propofol tiene un 30% de metabolismo extra hepático. Entonces, no he visto mucha diferencia en dar. Obviamente, si tienes un paciente renal delicado, no solamente dosificas, sino monitoreas para dar la dosis mínima. Dexmedetomidina, sí, yo lo utilizo bastante en la clínica, tanto en adultos como en pediátricos. No le doy bolo de inducción, solamente le pongo a 0.2 microgramo kilo hora, y nos va bastante bien. Cada vez que he utilizado dosis más altas, como para dosis de carga, siempre me han hecho hipertensión. Entonces, tampoco es necesario, porque al igual que la ketamina, lo utilizo como coadyuvante. Salvo que el paciente sea post-cirugía cardíaca, vaya a UCI, y les hago la consideración que puede ser un poquito más de hipotensión, sí puede dar un poquito más de dosis, pero no mucho. Muy bien. En pacientes cardíacos, ¿qué droga recomienda? Que depende de los cardíacos. Hay cardíacos simples, coronarios, que se parecen a un adulto normal, a pacientes cardíacos múltiples, con múltiples patologías, en falla cardíaca franca. Eso no podría darte una respuesta, doctora Verónica, porque depende mucho del paciente. Es obvio que en los pacientes cardíacos no solamente manejas anestesia, sino evitas lo que son los problemas hemodinámicos, ¿no? Entonces hay varias maneras de abordarlos. Algunos pueden utilizar propofol y remifentanil con una dosis baja de noradrenalina. Yo lo que prefiero es titularlo lentamente, y a veces sí yo a usar noradrenalina, pero dosis bajas, o sea, con dosis bajas de noradrenalina 0.04 microgramos por minuto, tranquilamente puedes manejarte, es una dosis razonable, puedes producir venoconstricción, disminuyes el volumen de infundir, es una buena idea. Muy bien, yo creo que están todas las preguntas. Muchas gracias por su atención. No sé si haber una despedida, y si no, nos vemos más tarde para lo que son las prácticas. Estoy planificando hacer 2 tipos de inducción. Uno, que probablemente se haga muy pronto en una guía de vía aérea, que es una inducción rápida, por el contexto de que estamos en paciente de COVID, utilizando la sinergia que hay entre midazolam y propofol. Eso es por el post-COVID, ¿no? Normalmente no utilizaba midazolam con propofol, pero es una manera muy práctica de acelerar la inducción y no aumentar mucho la dosis de las drogas. Y la otra va a ser una inducción escalonada, ¿sí? Entonces ya los espero en la tarde, para lo que necesiten. Ya si tienen una pregunta de la teoría en la tarde, me la hacen saber antes. Gracias y hasta la próxima.